Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, protestas a favor de Fedorov y ataques contra Arajamia, el final de la operación de 40 días de Ucrania para obligar a Rusia a la paz y el anuncio de nuevas operaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania. En Kiev ocurrieron varios acontecimientos políticos y movimientos de Persson al mismo tiempo, que se derivan de un gran entramado de corrupción en torno a Timur Mindich y de la crisis política relacionada con la destitución del ministro de Defensa Fyodorov. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, nombró ayer a Rustem Umerov como jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, y es precisamente él quien aparece en las grabaciones de Mindich. Zelensky informó sobre nuevas operaciones planificadas del Servicio de Seguridad de Ucrania, pero guardó completo silencio sobre los resultados de esa misma operación de 40 días para obligar a Rusia a la paz, cuyo plazo expiró justo la noche anterior. Y las protestas exigiendo el regreso de Fyodorov no han cesado por más de 2 semanas. En general, en este episodio discutiremos las últimas y más candentes noticias de Ucrania para que no se pierdan de nada. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a comenzar, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Entonces, comencemos con la principal noticia sobre nombramientos. El nombramiento de Rustem Umerov. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, lo confirmó. Rustem Umerov, antes de esto, fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Antes de eso, ministro de Defensa de Ucrania. Y antes de eso, jefe del Fondo de Propiedad Estatal. Y antes de eso, diputado del pueblo de Ucrania. Es nombrado jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. El propio presidente Zelensky lo explicó así. Umerov continuará, cito, coordinando una serie de áreas clave, la cooperación con los Estados Unidos de América y otros socios, temas de defensa, diplomacia, el proceso de negociaciones para poner fin a la guerra, así como el ámbito de los drones. Y les recuerdo, el ámbito de los drones lo manejaba aquí Fyodorov, solo lo insinuó. Y bueno, como dijeron en el equipo del presidente Zelensky, esto para Umerov es un ámbito natural, constante, un ámbito especial, contactos internacionales, actividad exterior, una estructura que combina armas y la vía internacional. En general, un superfuncionario para resolver superproblemas superimportantes. El puesto vacante de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa será ocupado por el exjefe del Ministerio del Interior, Igor Klimenko. Les recuerdo, esta decisión se preparó desde el 17 de julio cuando Zelensky propuso por primera vez este puesto a Klimenko. Aunque al principio se le auguraba el cargo de ministro de Defensa, al final terminó quedándose con el puesto de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. A primera vista puede parecer que todo esto es solo una rotación rutinaria de personal, pero hay un detalle que la convierte en una historia mucho más significativa. Muchos de los que están en la oposición a la oficina del presidente de Ucrania recuerdan que, en realidad, en los materiales del caso penal que están investigando los anticorrupcionistas ucranianos, es decir, los órganos anticorrupción NABU y SAP, aparecen grabaciones de conversaciones hechas en el departamento del empresario Timur Mindich en el verano de 2025, y en una de esas grabaciones participa nada menos que el entonces ministro de Defensa, el propio Rustem Umerov. Los interlocutores discutían su posible futuro nombramiento como embajador en los Estados Unidos de América, así como la empresa Firepoint, fabricante de armamento de largo alcance, específicamente los modelos de misiles y drones FP-1, FP-5 y FP-7. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información
Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal, y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrar. Al mismo tiempo, Mindich se quejaba con Umerov sobre la falta de financiamiento para esa misma empresa Firepoint. Es decir, una persona cuyo nombre aparece en grabaciones relacionadas con uno de los casos de corrupción más sonados en el ámbito de la defensa, recibe el nombramiento como jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, es decir, de una agencia cuyo trabajo por definición está clasificado y fuera de gran parte del control público. También les recuerdo un detalle anterior que tal vez muchos ya hayan olvidado. A Rustem Umerov ya lo interrogaron como testigo en el caso de Energoatom, otro escándalo de corrupción muy sonado en los últimos años. O sea, no es la primera vez que su nombre aparece junto a investigaciones sobre, disculpen, el desvío de fondos estatales. Y justo ahora recibe un ascenso. Ahora la segunda noticia del día de hoy, y es notable porque no se mencionó. Volodymyr Zelensky recibió al director interino del SBU, Alexander Poklad, y declaró que aprobó nuevas operaciones del Servicio de Seguridad, el SBU. Luego su cita: hoy aprobé nuevas operaciones. Alexander Poklad informó sobre las prioridades del Servicio de Seguridad, el SBU, para agosto. Después, el presidente le encargó al jefe del SBU continuar, según sus palabras, la limpieza de la estructura interna del SBU, de aquellos que trabajan para sí mismos y no para Ucrania, y agradeció a los empleados que realmente protegen al Estado. Pero el asunto es que Volodymyr Zelensky no mencionó ni una palabra sobre los resultados de esa operación de 40 días que él mismo anunció personalmente el 25 de junio, una operación cuyo objetivo era, cito, obligar a Rusia a terminar la guerra. Y la fecha de este informe, el 4 de agosto, es exactamente 40 días después de ese mismo anuncio. Es decir, el plazo que el presidente Zelensky se puso a sí mismo para presentar resultados ha llegado. Y en lugar de un informe sobre estos resultados, el público recibió, pues, palabras generales sobre nuevas operaciones y prioridades para agosto. Tal vez así sea lo correcto. Quizá no valga la pena hablar públicamente de todas las operaciones, pero al menos hubo una declaración del Servicio de Seguridad diciendo que, pues, atacaron cierta cantidad de objetivos en territorio ruso y ya. Por eso ahora todo se reduce a que, pues, atacamos y vamos a seguir atacando. También es significativa la reacción del jefe de la oficina del presidente, Kirill Budanov, que se escuchó ayer. Al comentar sobre esta operación de 40 días, instó, cito, a no obsesionarse con los plazos. Bueno, traduciendo esto al lenguaje común, es un reconocimiento directo de que el objetivo declarado no se logró en 40 días. Por eso simplemente evitan el tema, aunque es importante señalar de inmediato un detalle muy importante. Vladimir Zelensky nunca dijo que, por ejemplo, en 40 días algo definitivamente tenía que suceder. Y eso no era una fecha límite, no hubo ningún ultimátum. Solo fue una declaración sobre el inicio de una operación de 40 días para obligar a Rusia a la paz. Aunque, personalmente, hasta el final no me quedó claro para qué se mencionaron esos plazos. ¿Para qué fue esa declaración? ¿Operación de 40 días? ¿Para qué? Bueno, si el objetivo era golpear y atacar a Rusia, entonces hay que golpear y atacar a Rusia. ¿Para qué anunciar esos 40 días? En general, para mí, esa pregunta quedó sin respuesta. Al mismo tiempo, el trabajo real del Servicio de Seguridad de Ucrania realmente continúa, y continúa con éxito. La tercera noticia candente es la crisis política en curso en torno al despido de Mikhail Fyodorov, que al parecer no se superpone a las dos primeras noticias por casualidad. Les recuerdo la historia previa. A Fyodorov,
bajo cuyo mando el Ministerio de Defensa lanzó una reforma a gran escala de las compras para las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo destituyeron mediante la renuncia formal de todo el gobierno. Desde hace casi 3 semanas no cesan las protestas en Kiev exigiendo que lo restituyan en el cargo de ministro de Defensa. El 31 de julio, les recuerdo, se llevó a cabo una gran marcha. Allí, alrededor de 5.000 personas marcharon desde el Parque Shevchenko hasta el Teatro Franco con la misma exigencia: devuélvanos a Fiódorov. Y ahora, una fuente cercana a la dirección de la facción Servidor del Pueblo declara a los periodistas que, bueno, escuchen, incluso si el presidente Zelensky propone la candidatura de Fiódorov para ministro de Defensa, lo más probable es que no encontrará suficiente apoyo en la sala de sesiones de la Rada Suprema. Aunque todo esto son manipulaciones, porque de hecho, el Partido Servidor del Pueblo y toda la facción votan como les dice el presidente Zelensky. Por eso, es un poco engañoso, pero bueno. Pero como argumento, los diputados de Servidor del Pueblo recuerdan que, miren, cuando el diputado del partido Golos, Selesniak, inició la exigencia de destitución del comandante en jefe Sirski, solo 19 parlamentarios firmaron esa exigencia. O sea, ni siquiera entre los diputados descontentos hay una posición consolidada. Al mismo tiempo, la tensión también está creciendo en torno a otra figura, el jefe de la facción Servidor del Pueblo, David Arahamilla. Y ahora, parte de los partidarios de Mikhail Fiódorov acusan directamente a David Arahamilla de ser él quien organizó la destitución del ministro mediante una maniobra procedimental con el cambio de todo el gobierno. Y ahora, el llamado Ala Anticorrupción, como el Centro de Acción Anticorrupción, TSPK, declara que supuestamente la razón principal del despido de Fiódorov fue el deseo personal de Zelensky. Zelensky, Arahamilla y compañía quieren controlar la distribución del gigantesco presupuesto de defensa de 60.000 millones de euros proveniente de ese mismo crédito de 90.000 millones de euros de la Unión Europea. Pero aún así, prestando atención a esas declaraciones de los activistas anticorrupción, debo señalar que esto es una acusación directa contra una persona específica y no un hecho establecido ni una acusación comprobada. Así que tomémoslo como una opinión subjetiva de un grupo determinado de personas. ¿Qué se desprende de todo esto? El escenario probable es el siguiente. Las protestas continuarán, ya que el problema estructural del que hablan los participantes no se resuelve en absoluto con el nombramiento de Umerov, sino que más bien se enfatiza. Se enfatiza el mismo problema contra el que supuestamente luchaba Fiódorov. La cuestión sobre los verdaderos resultados de la operación de 40 días del SBU probablemente quedará sin una respuesta pública clara, según la retórica de Budanov sobre no obsesionarse con los plazos, como él mismo dijo. El equipo del presidente Zelensky parece no estar listo para reconocer si sus resultados fueron exitosos o no. Simplemente fue lo que fue, nada más. Y el nombramiento de Rustem Umerov como jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, considerando su aparición en el caso Mindich, puede convertirse en una nueva fuente de críticas por parte de quienes ya exigen transparencia en el sector de defensa. Aquí dejaré puntos suspensivos. Comienza un nuevo día para nosotros el 5 de agosto, así que estoy seguro de que hoy también habrá un montón de noticias. Por eso pongo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de un canal independiente de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o usando la función de patrocinio en YouTube. Es el botón que está junto al de suscribirse, ahí dice patrocinar. Den clic, elijan cualquier formato de apoyo que les sea conveniente, estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.